como, como lo podamos entender o vivir. Hay quienes consideran que la investigación efectivamente tiene que ver con procesos muy metódicos, muy estructurados, y bueno, con fundamentaciones muy profundas, y desde lógicas epistemológicas ya muy trabajadas. Y hay quienes, por otro lado, piensan que la investigación es un acto simple, incluso de la vida cotidiana. Nosotros, si indagamos en la literatura acerca de la investigación, vamos a ver toda esta gama, ¿no? Desde lo más simple, con cuestiones básicas de la vida, en donde utilizamos la investigación, hasta cuestiones muy profundas y planteamientos, digamos, demasiado estructurados acerca de los procesos de investigación. Y igual, aquí como las primeras participaciones que nos dan, pues van en esa lógica. Mándeme. Sí, adelante. Perdón, creo que tiene abierta lo tiene maestra Beatriz. Creo que tiene abierta su micrófono, maestra Beatriz. Bien, entonces decía yo que muchas veces tenemos esa gama, ¿no? de definiciones, conceptos de lo que es la investigación, y obviamente también hay una gama muy amplia de lo que es la práctica de la investigación, desde lógicas profesionales, o incluso cuestiones ya que tienen que ver con aspectos relacionados con la publicación, digamos, más profunda, ¿no? Investigaciones de frontera, que se le puede llamar. Pero lo más importante aquí es que dependiendo de la conceptualización que nosotros tengamos de lo que es la investigación, es la forma en que vamos nosotros a actuar para investigar, por un lado, pero también vamos a actuar para apoyar o acompañar procesos de investigación. Entonces, me parece fundamental que en principio nosotros tengamos, como directores de tesis, tengamos cierta claridad en lo que es la investigación. Para nosotros, es decir, cómo la concebimos, si estamos en un plano, digamos, de un concepto más relajado de lo que es la investigación, un concepto práctico, un concepto, digamos, más cercano a la vida cotidiana, tanto de las personas como ciudadanos o como profesionistas, que es nuestro caso, estamos formando profesionistas, o más allá de ya una, digamos, una definición que nos lleve a entender la investigación como una práctica altamente especializada. Y bueno, si nosotros caemos en cuenta de cómo entendemos la investigación y para qué se hace o se realiza esa investigación, pues vamos a poder tener en claro hacia dónde dirigir nuestras intenciones con nuestros tutorandos, ¿no? Entonces, ese es un primer acercamiento que me parece que es importante que nosotros lo planteemos. En este caso, ubicarnos precisamente en donde estamos, ¿no? Que es la formación de jóvenes universitarios que van a ejercer como profesionistas y que bueno, si bien es cierto, no se van a dedicar quizá
totalmente a la investigación, su actuación profesional le exige esta buena práctica, digamos, de la investigación como base de su práctica profesional. O sea, me refiero a una buena práctica de la investigación en el entendido de que la formación que obtiene un estudiante universitario, pues es apenas una formación que le da herramientas para continuar aprendiendo y conociendo durante el ejercicio de su profesión. Y entonces, en ese sentido, la investigación es el medio a través del cual un buen profesionista con una actitud profesional va a poder desarrollar su práctica de una manera más idónea, más apegada a lo que exige su ejercicio profesional. Entonces, lo primero es precisamente que tengamos claridad en qué entendemos por investigar y para qué es esa investigación. Esa es la primera reflexión que yo hago y no sé si quieran ustedes comentar algo al respecto. Sí, doctora Carlota. Sí, maestra Carlota, doctoranda Carlota, por favor, gracias, maestra. Creo que tiene cerrado su micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, maestra, sí, ok. adelante. Bien. Me parece que el planteamiento que está haciendo el ponente, bueno, tiene muchos puntos de coincidencia Ya va a ser hora de que te vayas. ¿Le acuerdas a tu tío? de lo que es investigar en general. Sin embargo, este proceso que estamos siguiendo en este momento de cómo dirigir una tesis, es cómo dirigir una tesis en un espacio educativo históricamente determinado. Esto es, corresponde a un sitio y a un momento específico. Y como es educación sistematizada, me parece que las instituciones tienen un cuerpo definido de su concepción de investigación y de las modalidades para la titulación. Luego entonces, me parece que en este caso el concepto que el director de tesis tenga de lo que es investigar tendrá que esperarse en un segundo plano, porque de lo que se trata es acompañar a un estudiante para que él sea, para que él se realice a partir de sus propias propuestas, de su propia idea, y claro, hay que acompañarlo para que lo desarrolle dentro de un marco epistémico, investigativo, metodológico, formado por indicadores internacionales, éticos, pero la idea de investigar me parece del investigador, del director de tesis, perdón, me parece que en este caso queda en segundo plano. Inicialmente habría que pensar qué pretende el estudiante, mediante qué elemento o mediante qué proceso quiere hacerlo, y nosotros estamos pues en las entrepiernas del método, de la ética, procedimientos muy concretos. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente me parece una intervención muy importante, porque precisamente como profesores y directores de tesis, tendríamos que tomar en cuenta precisamente estos estándares o estos lineamientos que nos marca la propia institución y digamos, organizaciones internacionales o los avances incluso
los planteamientos que haya a nivel nacional o internacional acerca de los procesos de investigación y que de alguna manera nos están marcando pues las formas, los caminos, los cánones que pueden tener una dirección, ¿no? Hacia dónde vamos nosotros encaminando los procesos de formación y obviamente los procesos de acompañamiento de las investigaciones. Efectivamente, tenemos que tomar en cuenta estas referencias, tanto institucionales como, vamos a ver un poco más adelante, como aquellas que están relacionadas con el campo disciplinar en el que nos estamos desenvolviendo, porque definitivamente pues hay muchas formas de entender la investigación desde las distintas disciplinas y desde los distintos campos de desarrollo del conocimiento, ¿no? De generación y desarrollo del conocimiento que se van planteando y que siempre están precisamente por eso son campos, porque están siempre en una lucha por los planteamientos que cada uno de ellos hace a partir de una realidad o de un sector de la realidad que se estudia. Entonces me parece fundamental esto que está planteando la doctora. Por ahí veía otra. Es la mano de Diana Aurora Cruz Hernández. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, perdón, buenas tardes. Pues sí, yo creo que también sí ambos aspectos son fundamentales. También el partir como de la reflexión de nuestra propia concepción sobre la forma y los métodos de la investigación, pues van a hacer que no caigamos justo como lo que decía la doctora, ¿no? En darle prioridad a nuestra perspectiva, dejando fuera la perspectiva que el estudiante pudiera o necesitara plasmar, ¿no? Entonces, yo creo que sí también es fundamental el poder nosotros hacer esta reflexión de qué es para nosotros y cómo lo estamos haciendo nosotros para no encajonarnos solo ahí, ¿no? A veces hay muchas prácticas que ya ni siquiera somos conscientes de ello y si no las reflexionamos nunca, pues entonces caeremos una y otra vez en las mismas sin darnos siquiera cuenta. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el proceso de reflexión y el proceso de revisión de lo que nosotros estamos haciendo y de dónde estamos partiendo, en este caso, de qué concepto de investigación, qué formas asumimos como proceso de investigación, es fundamental. Muchas veces, como lo dice la última participación, no alcancé, la maestra Diana, me parece, la profesora Diana. Diana Aurora, sí. Muchas gracias. Efectivamente, muchas veces ya tenemos prácticas muy arraigadas en una rutina o en una forma que nosotros creemos y que hemos mantenido durante algún tiempo y no queremos cambiar o no queremos mirar más hacia allá, ¿no? Más allá de lo que hemos hecho. Entonces, este proceso de reflexión es fundamental y es un poco lo que estamos tratando de hacer en este taller, que podamos ir cayendo en cuenta de que el acompañamiento, la dirección, la tutoría, la asesoría de tesis, pues es un proceso que debe ser dinámico. Es un proceso que parte de nuestras propias concepciones y que parte de nuestra propia reflexión sobre los procesos de investigación, los métodos, los lineamientos que existen dentro incluso de las mismas instituciones o incluso los avances que existen también dentro de nuestro campo de desempeño profesional. Muchas veces nos metemos demasiado al asunto de la docencia, tanto que no nos da tiempo de echar una miradita a qué es lo que se está escribiendo,
qué es lo que se está planteando en nuestro propio campo. Es un poco lo que vamos a ver más adelante, hablando ya de la conformación de redes y comunidades de investigación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte, si les parece, y si no hay alguna otra intervención. Yo veo la mano levantada de la doctoranda Carlota. A No sé ver. si sea corresponda a la participación pasada o tiene otra participación pendiente. Sí, escuchamos. Se me hace que no bajó la mano. Perdón, no la bajé y me distraje, disculpen. Gracias. Ok. Muchas gracias. Bueno, seguramente en los planteamientos que nos acaban de dar acerca de la investigación, pues identificamos algunas cuestiones que tienen que ver con habilidades o hábitos, ¿no? Que están implícitos en el proceso de la investigación, como la observación, el análisis, la interpretación de hechos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como estos elementos que tienen que ver con actitudes o valores relacionados con la investigación, como por ejemplo la inquietud, el interés, la motivación por resolver un problema, que efectivamente nos hablaron las participaciones anteriores, algunos procedimientos que ya entramos un poco en polémica, en esta discusión acerca de los métodos, acerca de los procedimientos que debe de llevar a cabo una investigación, particularmente un tesista dentro de una institución, los lineamientos que existan, etcétera. Y finalmente, el oficio, quizá, yo agregaría el oficio de la investigación en el sentido de que ¿qué le estamos aportando a la investigación, a la sociedad? Perdón. Que a partir de la investigación, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos proveyendo a la sociedad a partir de nuestra actividad? Obviamente, pues tiene que ser un producto, un servicio, una forma de resolver un problema, atender una necesidad que deviene de la sociedad. Entonces, aquí yo lo que propongo es un poco considerar que la investigación está, digamos, en estas definiciones, en estas conceptualizaciones, tendríamos que ir viendo cuáles son los componentes que nos llevan a realizar, cuáles son los componentes digamos, de la actividad que nos llevan a realizar como personas un proceso de investigación. Obviamente, indiscutiblemente, la investigación lleva o conlleva ciertas habilidades, pero también requiere de ciertos hábitos, por ejemplo, de leer, ¿no? De escribir, actitudes como una perseverancia, inquietud, la búsqueda, ¿no? La posibilidad de búsqueda, de resolución de problemas, etc. Entonces, yo lo dejo planteado así como un camino que nos permita empezar a desmenuzar un poco lo que implica el cómo hacer investigación desde esta lógica. Obviamente también lo propongo como un elemento que nos permita reflexionar nuestra experiencia y pues entrar un poco en discusión, en formas de entender esta actividad de la investigación y sobre todo
del acompañamiento, del proceso de acompañamiento de la investigación. Entonces, yo lo plantearía así, y a partir de esto y de lo que ustedes mismos han planteado, preguntaría, ¿qué dificultades se enfrentan en el acompañamiento de la investigación? Y quizá juntos, para que vayámoslo haciendo un poco más integral, ¿cómo se enfrentan estas dificultades? Son dos preguntas que a mí me gustaría que pusiéramos sobre la mesa, porque como directores, todos hemos tenido dificultades. Y cada caso, cada situación, cada tesista, cada alumno que se nos acerca a solicitarnos apoyo, pues representa todo un reto, porque quizás seamos ya muy experimentados, pero no podemos generalizarlo, decían ya en la presentación, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver más con la personalidad de cada uno. Personificar el apoyo, personificar el acompañamiento es una cuestión fundamental. Al menos yo lo veo de esa manera. Pero pues yo dejaría que ustedes mismos, ustedes mismas, nos dijeran cómo ha sido su experiencia al respecto. ¿Qué dificultades se enfrentan en el acompañamiento de la investigación y cómo se enfrentan estas dificultades o cómo los han enfrentado? Si les parece, escuchamos algunas de sus intervenciones. Si gustan levantar su mano, maestros, adelante, por favor. Adelante, maestra Patricia Bermúdez Cruz. Sí, gracias. El primer problema es que algunos estudiantes no saben ni qué investigar. Llegan al momento de elaborar la tesis y no tienen claridad en qué es lo que quieren investigar. Y tienen una idea lejana, pero llega a ser tan amplia que es necesario tener que irla acotando. Pero es ese miedo a tener que investigar. La sola palabra tesis o investigación mayor los inhibe, los bloquea realmente. ¿Cómo yo trato de subsanar ese primer temor y apoyarlos? Lo utilizo desde lo poético. Y les digo, bueno, es que ustedes a lo largo de sus cursos, durante su trayectoria, fueron elaborando pequeños ejercicios, pequeños entre comillas, pequeños bocadillos para llegar al plato fuerte. Esto es, trabajos finales para cada uno de los cursos que al final de cuentas pues también son trabajos de investigación. No me gustaría llamarlos menores porque algunos de ellos son de excelente calidad. Entonces, cuando uno los enfrenta a esa reflexión de que realmente ellos ya saben investigar, que ellos ya han ido practicando de manera continua cada semestre, por ejemplo en la UASM, que es el sistema que llevamos, cada semestre no solamente la elaboración de una investigación, sino de 3 o 4 investigaciones dependiendo de los cursos que les solicitan estos trabajos finales, estos pequeños bocadillos que van a desembocar en un plato fuerte. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. Patricia. Profesor, tenemos una Si participación en gusta el chat. bajar su mano, maestra Patricia. Gracias. La participación del chat corresponde al profesor David Galván. Escribe que una de las primeras dificultades es la no delimitación de un tema. Es un proceso arduo en el que se tiene que trabajar en cercanía con los estudiantes para aclarar el tema en concreto, la viabilidad del mismo y por dónde comenzar en la investigación. Gracias, profesores. También está el chat para que escriban sus inquietudes si ustedes lo desean. Gracias. Sí,
Pues muchas gracias por las participaciones. No sé si haya alguna otra que nos quieran compartir. Adelante, profesora Alicer. Esto es lo que no me puedo quitar. Sí, gracias. Pues un poco quizá recordando mi propio proceso en la universidad hace ya bastantes años, ¿verdad? Creo que hay como dos maneras de pensar las dificultades que se enfrentan en el acompañamiento en la investigación. Porque por un lado creo que hay una dificultad generada por la propia formación presente en los planes de estudio, me parece, no sé, en el caso de otras universidades, pero en el caso de nuestra universidad me parece, y bueno, también, por ejemplo, en la metropolitana o en otras, que de pronto les pedimos a los estudiantes que hagan un trabajo de investigación que no fuimos, para el que no los fuimos formando a lo largo de la carrera. Lo dejamos como, claro, sí hacen algunos ensayitos de indagaciones, pero me parece que nos concentramos en los semestres finales y entonces les pedimos allí que desarrollen, que pongan en práctica una serie de competencias, de conocimientos, de actitudes que creo que no favorecimos a lo largo de la formación universitaria. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues claro, el estudiante se enfrenta a un proceso desconocido. Me parece que el trabajo de tesis, según algunos artículos que he leído al respecto, implica una investigación muy específica, que además también va marcando el cierre de un proceso y la apertura quizá, o no, de una formación educativa de posgrado o una oportunidad laboral, no lo sé. Entonces, creo que decir que los chicos no tienen idea de lo que quieren investigar va más allá. Detrás de eso que decimos, de que los chicos tienen dificultad para pensar en un problema, para pensar en una pregunta de investigación, ¿qué es lo que hay? Pues yo creo que hay una falta de formación y también creo que está el temor del aprendiz, la inseguridad del aprendiz también. Entonces me parece que es un tema complejo. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra Alicer. Gracias, maestra. ¿Alguna otra ¿Y participación? puede bajar su mano, maestra Alicer? Gracias. Ok, pues como ven, lo que estamos aquí planteando es que detrás del proceso de investigación hay ciertas actitudes que quizás sí les hemos enseñado a lo largo de la carrera y de todo el proceso formativo escolar, ¿no? Que es este temor o esta inseguridad a las cuestiones que se nos presentan como difíciles, como un reto, como es la investigación, ¿no? Como efectivamente la escolaridad no está basada en la investigación, aunque sí lo esté, como ya lo comentó la maestra Patricia, muchas veces esos trabajos de curso, esos trabajos finales, pues requieren de ciertos procesos de investigación, ¿no? Que a lo mejor efectivamente no están certificados como tal y mucho menos los chicos o las chicas se las creen, ¿no? Pero efectivamente no hay una pedagogía basada en la investigación, por lo menos de manera explícita. Entonces, al parecer, cuando llegan a este proceso final de hacer una tesis que requiere una investigación compleja, con un método que nunca se han enfrentado, ¿no? Como tal, pues sí, efectivamente a cualquiera le asusta. Cualquier persona siente inseguridad, como dice la maestra Alicer, y como dice el maestro David, pues muchos se pierden en temas enormes que no logran identificar, que no logran establecer con claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la investigación
es una habilidad, una serie de habilidades que deben de estar, que deben de ir desarrollándose poco a poco, pero deben de irse desarrollando en un camino consciente, que muchas veces no lo hacemos. Muchos programas de estudio, a propósito también de la participación de la profesora Eliezer, muchos programas de las licenciaturas o de las ingenierías, algunos de ellos también proponen elementos de cómo ir desarrollando investigación. Según las carreras, según cada una de las instituciones educativas, los planes de estudio, van definiendo qué elementos curriculares integran. Y muchos de ellos sí consideran un proceso de formación para la investigación. Y bueno, también podemos decir que esas dificultades que tienen los alumnos, pues pueden venir de estos programas o de incluso las prácticas que se realicen de la investigación a través de la escolaridad y de la formación universitaria. Pero digamos que esto no lo podemos generalizar, ni siquiera habiendo un programa de formación para la investigación dentro, o habiendo un planeamiento, una línea de formación en investigación, tampoco podemos decir que todos llegan con las habilidades completamente desarrolladas, con el interés, con las actitudes, con los procedimientos claros, ¿no? Precisamente porque hay una gran variedad de situaciones, una gran variedad de procedimientos, métodos, metodologías, etcétera, que muchas veces confunden a los estudiantes. Pero lo más importante aquí es que lo estamos poniendo sobre la mesa y que precisamente al explicitarlo, al decirlo, al plantearlo, pues estamos tratando de reflexionar cómo lo podemos atender. Por ejemplo, si decimos que no se sabe qué estudiar, qué investigar, pues habría que poner en posición a los alumnos de saber qué quiere, saber qué le conviene. Si no sabe, digamos, delimitar o realizar un procedimiento muy específico, pues habría que ponerlos en esas condiciones. Si no se sabe qué es lo que el campo ha desarrollado actualmente o qué es lo que se está discutiendo, los métodos que se están trabajando, pues habría que ponerlos en esas condiciones. Y bueno, no vamos a poner aquí recetas, ¿no? Sino simplemente comenzar la discusión para ver cómo podemos ir acercándoles escenarios a los alumnos en donde puedan enfrentar, ¿no?, estos procesos de investigación un poco de una mejor manera. Obviamente habría muchas más dificultades muy específicas que estemos planteando o que pudiéramos plantear, pero obviamente también el tiempo no nos da. Lo que me interesa es un poco avanzar en la idea de que si la investigación la concebimos como una producción de conocimientos que tiene que ver con actitudes y con valores que trae el sujeto que está haciendo la investigación, que asume la persona, en este caso el estudiante o el egresado que quiere titularse a través de una tesis, que está en juego las habilidades que ha desarrollado durante su formación y las que han madurado, ¿no? Y aquellas que están en capullo todavía, que ya están ahí a punto de brotar, pero todavía no brotan, que forman parte, que esa producción de conocimientos forma parte de ciertos procedimientos que están ya planteados como estándares, digamos, mínimos en los que la institución basa sus
sus certificaciones o incluso el campo ha desarrollado, el campo disciplinar en el que estamos, en las diferentes carreras, pero sobre todo que la producción de conocimientos o la investigación forma parte de un oficio que está relacionado con aquello que vamos a aportar a la sociedad. Me parece, entonces sí, podríamos empezar a plantearnos un poco cómo se investiga, cómo hacer esa investigación a través de el desarrollo de actitudes y valores, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de procedimientos claros, específicos, propios del campo y sobre todo que tengan un referente social para la producción de conocimientos y que esa producción de conocimientos tenga una utilidad, que sean realmente elementos que vayan a tener una condición, ¿no?, social por resolver. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se investiga? ¿Cómo se hace ese proceso de investigación desde esta lógica de actitudes, habilidades, valores, hábitos, procedimientos y sobre todo el oficio de la investigación? A mí me parece que las respuestas pueden ser muy variadas y obviamente cada campo, cada institución tiene sus propias modalidades, sus propios métodos, sus propias determinaciones o se puede decir sus propios consensos. Lo cierto es que una investigación, la mayoría de los autores se dedican o se han dedicado a tratar de sistematizar la forma en cómo se hace investigación, pues nos plantean que es necesario partir de un proyecto, sea pequeño, sea poco delimitado, sea poco específico, pero que empiece como un proyecto que se vaya definiendo. Hay el desarrollo de este proceso de investigación, este proceso de búsqueda de información, de indagación, de construcción de conocimientos, etcétera, que vaya definiendo ciertas temáticas, ciertas preguntas. Obviamente, el plantear un problema más allá de las preguntas, sino vincularlo a esta condición social más amplia, ir dando respuestas previas o teniendo supuestos de acuerdo al método a la metodología que se vaya a plantear, sea cualitativa, cuantitativa o mixta, todas estas clasificaciones que tenemos y estas discusiones que se tienen en el campo de la investigación. Obviamente, tener muy claro por qué y para qué de la investigación y sobre todo estos procedimientos que van a conducir y que van a dar fiabilidad a la tesis, ¿no?, a la investigación. Podemos aquí discutir si estos son los elementos del proyecto, si son otros, si el proyecto se diseña una vez y para siempre, o si el proyecto va a ir cambiando a lo largo de la investigación. Lo cierto es que hay un referente que da pie, que es el inicio, la base de un proyecto y de una investigación y que puede ir planteándose cada vez mejor. Obviamente también cómo se investiga, pues desarrollando en sí el planteamiento del proyecto, desarrollando en sí las actividades propias de la investigación, como es la investigación documental, el diseño de estrategias e instrumentos, la investigación de campo, de laboratorio, de experimental, como se quiera plantearla o como se ha planteado la investigación. Forzosamente tiene que haber un registro, una sistematización, la construcción de los datos, el análisis, la interpretación de hallazgos, etcétera. Y sobre todo
la argumentación de las evidencias que se van obteniendo. También puede ser muy discutible y podemos llevarnos no una sesión, sino todo el taller en discutir los elementos del desarrollo de una investigación y cuáles son sus aspectos fundamentales. Pero digamos que la intención de esta sesión y de este taller me parece que no es llegar a estos aspectos epistemológicos muy específicos, sino más bien discutir un poco la experiencia desde la generalidad del proceso de formación universitaria en todas las disciplinas, las carreras, los campos, y cómo ponernos un poco, cómo explorar formas distintas de entender este proceso de acompañamiento. Finalmente, todos los autores coinciden con que hay que darle cierre al proceso de investigación a través de un informe, el cual se planifica, se organiza, ¿no? A través de un capitulado, la redacción de una introducción, la redacción de conclusiones, las referencias bibliográficas que también cada institución va definiendo cuáles son los estilos de citación o el estilo de referencia que se va a utilizar, y pues aquellos anexos que van a permitir darle un sustento con evidencias más asequibles al trabajo, ¿no? al mismo proyecto de investigación. Yo propongo pues que para más que discutir los elementos específicos de un proyecto de investigación, un protocolo de investigación que van a variar según las universidades, según las instituciones o según los campos disciplinares en los cuales se están desarrollando, discutamos un poco la función del sujeto y la presencia del sujeto en la investigación. Por ello, desde hace un momento he venido planteando que estos aspectos, ¿no? Discutamos estos aspectos de la investigación como las habilidades, los hábitos, las actitudes, los valores, los procedimientos y el oficio mismo de la investigación, que están inmersos en la elaboración del proyecto, su desarrollo y el informe. Que para mí yo lo pongo en una especie de círculo, de ciclo, para mí se va construyendo. O sea, cada uno de estos aspectos van dándole sustento a los otros. Y sí, efectivamente, quizá podamos empezar con un pequeño proyecto, quizá no muy desarrollado, que con la propia investigación que se va haciendo, va a ir tomando mayor forma. Y una vez que se va avanzando en el desarrollo de la investigación, el informe también se va proyectando un poco, se va definiendo. Muchos protocolos incluyen dentro de su planteamiento ya la presentación de un capitulado preliminar. Entonces, eso nos va a permitir tener una perspectiva hacia adelante. Pero esto vuelve digamos, a regresar al proyecto mismo, a los objetivos de la investigación, a las hipótesis o supuestos. Nos va dando mayores elementos de justificación, ya que se están desarrollando, se están dando o encontrando evidencias, se van construyendo datos, etcétera. Esto va alimentando un poco más el proyecto, la idea del informe y incluso aquellas herramientas y aquellos referentes conceptuales o metodológicos que nos van a permitir desarrollar la investigación. Pero sobre todo yo plantearía que la investigación es una práctica social, que sí, en la cual está un sujeto ahí, digamos, metido en el problema, metido en la investigación, pero no está solo. El sujeto de la investigación es precisamente eso, es un producto social, es un reflejo de la sociedad que lo está construyendo, que lo está constituyendo.
Y entonces, si pensamos en ello, si pensamos que la investigación es una práctica social, tendríamos que ver que la investigación, ver la investigación como una construcción social del conocimiento. Y entonces esto nos permite mirar el proceso de investigación y el proceso de acompañamiento de la investigación desde una lógica menos individual y más, digamos, social y más con una proyección, digamos, más allá de lo que sería la intencionalidad del propio investigador o del tesista. Obviamente el referente más amplio es la sociedad. Forzosamente, si nosotros queremos ayudar un poco a que los tesistas definan con mayor claridad y delimiten su investigación, pues habría que vincularlos con los sectores de la sociedad, es decir, meterlos ya a que vayan a hacer una práctica de su especialidad en algún sector. Obviamente, desde los problemas de la práctica en el campo de su especialidad, pues va a poder identificar problemas más reales, situaciones o necesidades que requieran de cierto nivel de conocimiento, y por lo tanto la delimitación pues va a estar referenciada hacia allá. Pero una vez que nosotros hemos, digamos, accedido a estos sectores de la sociedad, a sus problemas o a los problemas sociales que se viven en ello, tendríamos que echar una mirada hacia la comunidad o hacia el campo. Es decir, ¿qué es lo que dentro de nuestro campo disciplinar está desarrollándose en relación a esa práctica social o en relación a esos problemas o otros? Muchas veces se dice, las intervenciones anteriores nos decían, es que no saben qué investigar, no saben qué estudiar. Precisamente la idea de acercarlos a la comunidad o al campo disciplinar en el cual se está desempeñando es que se involucren en una conversación de las preocupaciones que hay en el campo. De esa manera va a tener un referente de lo que podría ser interesante, ser necesario, o que a él mismo le llame la atención, incursionar un poco más, con mayor profundidad. Esto también tendría que ver con la conformación de redes de investigación dentro de la misma institución o o fuera de ella. O sea, lo más importante de la investigación es que es una práctica social y muchas veces no tenemos el contacto con todas las personas que están involucradas en el campo, pero sí podemos ir estableciendo redes como es el caso, como es la ocasión que hemos establecido el contacto con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Pedagógica Nacional, la UNAM, la Universidad Federal de Goiás, y poco a poco vamos abriendo nuestras propias perspectivas, intercambiando experiencias, intercambiando problemáticas, invitándonos a eventos, a publicaciones, etcétera. Si nosotros de alguna manera a nuestros alumnos los hacemos partícipes de las redes, ellos van a estar involucrados en una conversación más amplia, en el cual les genere ideas, les genere inquietudes, les genere posibilidades de realizar investigación. Obviamente el primer contacto que tiene el sujeto, en este caso el alumno, el egresado, el tesista, pues es el asesor, el tutor o el director de tesis. Una de nuestras funciones como asesores sería involucrarlos en redes de trabajo, de comunicación, de colaboración sobre el campo que estamos trabajando. Y entonces sí habría posibilidades de que los alumnos tengan mayores referentes.
Otro de los aspectos que me parece importante, y bueno, veo que se va a desarrollar más adelante dentro del taller, es la escritura como un andamiaje en el proceso de investigación. No voy a profundizar porque hay una sesión específica para ello, pero a mí me gustaría nada más dejar apuntado, a propósito de la participación en redes y en los campos, en las comunidades de práctica, me gustaría dejar como planteado que la escritura ayuda a clarificar este proceso de investigación. Si empezamos a escribir y a dejar que escriban con libertad en un principio, los alumnos van a poder ir clarificando sus ideas, qué es lo que quieren. En un principio muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, pero al escribirlo nos damos cuenta de que hay algo por ahí y vamos objetivando nuestro pensamiento. Obviamente escribimos para recordar, escribimos para ir sistematizando y ir comprendiendo un poco más aquello que hemos empezado a indagar, aquello que hemos escuchado, que hemos visto, que hemos construido a partir de la participación en los sectores de la sociedad, en las comunidades o campos disciplinares, en las redes, en las revistas, no sé, en una serie de actos, digamos, sociales de conocimiento, nos va a permitir, la escritura nos va a permitir tener como más en claro lo que hay, lo que existe y lo que nos puede servir. Obviamente cuando escribimos ganamos una perspectiva acerca de lo que queremos, es alejarnos un poco de nosotros mismos, ver nuestro pensamiento ahí plasmado y tener esa perspectiva de lo que queremos investigar. Escribir siempre nos alienta a ver más allá, a ver el todo, en este caso la propuesta de nuestra investigación. Finalmente estructura nuestro pensamiento, pero sobre todo formaliza una conversación en redes. Nosotros, si solamente les pedimos el proyecto para presentárnoslo a nosotros como sus tutores, sus directores, pues sí, es un primer referente, el tutor en red, pero si les pedimos que escriban algo más, una pequeña ponencia, un pequeño artículo, una digamos, comunicación de lo que quieren hacer, de lo que están pensando hacer, de lo que han avanzado, etcétera, pues vamos a posibilitar que estos tesistas vayan construyendo, vayan estableciendo una síntesis de todo aquello que han investigado, que han visto, que han elaborado. Obviamente practicar, escribir, la escritura es una forma de practicar la investigación como una construcción social del conocimiento. Y por ello, ya pasaría finalmente, porque veo que el tiempo se nos ha agotado, me parece muy importante ya como experiencia personal en las instituciones en las que yo estoy trabajando aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, en la UNAM, en la FES Aragón, la importancia de la vinculación con la práctica y el campo disciplinar. En este caso, fomentar el desarrollo de prácticas profesionales de nuestros alumnos, prácticas de campo o programas de servicio social que impulsen el trabajo de los alumnos, el trabajo profesional, y obviamente es esta vinculación con los problemas, las necesidades sociales o derivadas específicamente del campo disciplinar que están trabajando. Obviamente, a tratar de vincular esas prácticas profesionales, prácticas de campo y lo que es el servicio social a los procesos de titulación. Eso nos ha ayudado mucho acá en la Universidad Pedagógica Nacional. Nos ha ayudado mucho a que los alumnos tengan ese referente del cual sacar sus temas y poco a poco ir delimitando lo que quieren investigar y lo que van produciendo como conocimiento. Impulsar comunidades de práctica y de indagación. Estas comunidades de práctica pueden ser
los mismos alumnos, ¿no? que vayan teniendo intereses similares o que tengan, estén trabajando, desarrollando su práctica en sectores similares de la sociedad, que se vayan aglutinando de alguna manera en comunidades de práctica y de indagación, hacer asesoramientos grupales y asesoramiento entre pares. Eso ha funcionado también, ya que pues se comparten sus preocupaciones, sus intereses, sus necesidades y también sus inseguridades y todas estas cosas, pero eso les permite tener un proceso más acompañado. Obviamente no los vamos a dejar como directores, pero sí vamos a acercarlos, vamos a impulsar, es una forma de apoyarlos también, impulsar esa posibilidad de asesoramiento entre pares o asesoramiento grupal. Ayuda mucho la realización de coloquios, no necesariamente tienen que ser hasta los posgrados que se realicen estos coloquios de investigación, sino que convocar a los chicos, a las chicas, a nuestros estudiantes, a presentar sus avances en pequeños foros, pequeños coloquios de investigación, en donde ellos escriban en 5 cuartillas qué es lo que quieren investigar, su proyecto, sus avances, sus hallazgos, y eso les va dando un referente, como les decía yo hace un rato, porque van a escribir algo distinto al proyecto y para alguien distinto, que son los propios pares, ¿no? O van a compartir precisamente sus hallazgos. Y finalmente, me parece que sería muy importante pensar en la conformación de comités tutorales de acompañamiento. Es decir, normalmente se espera hasta que se termina la tesis para que la comisión de titulación decida o designe un jurado. Y muchas veces pues el jurado es totalmente ajeno al trabajo. A veces eso garantiza cierta neutralidad, pero también dificulta que los procesos de investigación y las tesis pues sean aceptadas. Entonces hay rechazos permanentes. Hay mucho que hablar. Yo solamente he venido a compartir aquí algunas inquietudes, algunas experiencias que, bueno, me parece importante plantear. Entonces, bueno, no sé qué tanto tiempo nos quede, me parece que ya estamos con el tiempo encima. Yo hasta aquí lo dejaría y pues con el agradecimiento de este espacio que se pudo ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Alfredo Gutiérrez Castillo. La Catalina Trevilla escribió: doctor, ¿nos podría compartir estrategias para motivar a los estudiantes a definir, escribir, establecer esos intereses de investigación? Sí, precisamente esta idea de hacer comunidades de práctica es motivante para ellos, ya que de alguna manera ellos ya no se sienten solos. Ellos ven que otros compañeros pues están haciendo cosas similares o quizá distintas, pero que tienen ciertos referentes similares o ciertas dudas, se comparten a veces autores, a veces comparten inquietudes, o a partir de lo que presentan los demás, a ellos les vienen ideas que surgen a partir de ese diálogo, de ese intercambio. Otro de ellos, otra estrategia es, bueno, a mí me ha resultado mucho y me parece que es fundamental, que los alumnos cuando empiecen a escribir sus proyectos o sus avances, no se los rechacemos de inmediato. Normalmente incluso tenemos esa mala costumbre como asesores, como directores, de que desde el mismo tema les decimos, no, ese tema es muy difícil, o ese tema ya está muy trabajado, o ese tema, ¿sabes qué? Yo no lo vería por ahí.
yo creo que lo tendrías que estar viendo por acá. Casi siempre el tutor lleva al alumno a sus propios referentes. Y entonces cuando los alumnos traen una inquietud, lo primero que hacemos es descalificarlos. O a lo mejor no, a lo mejor estoy generalizando demasiado. Pero yo lo que he visto es que cuando ponemos estas pequeñas trabas, los alumnos se desmotivan. Entonces, lo primero que hay que hacer es efectivamente escucharlos, ¿no? Ver hasta dónde pueden ellos llegar en el planteamiento de su tema, del problema que quieren abordar, en irlo delimitando, pero no en un primer momento. Se les va haciendo los señalamientos con mucho cuidado, pero tratando de que ellos vayan buscando el camino. Muchas veces se dice, no, hay que indicarles desde un principio que están mal, porque si no van a perder mucho tiempo o su investigación va a estar mal encaminada. Pues el gran problema es que muchos no pasan de ahí, muchos no pasan de un primer acercamiento porque se les desmotiva constantemente. Entonces la idea es irles planteando algunas observaciones con mucho tiento, con mucho cuidado, y que acercándolos a algunos, digamos, referentes que les permitan a ellos irse dando cuenta de cómo lo pueden ir delimitando de mejor manera. Obviamente, la mejor estrategia que puede existir es ponerlos en una situación práctica, en un vínculo directo con el ejercicio profesional, porque de ahí van a tomar los referentes de la realidad. Y obviamente la realidad por sí misma es motivante. O bueno, a veces es muy desmotivante, pero me refiero a que el ejercicio de la actividad profesional pues es una situación muy concreta de la cual ellos pueden sacar problemas, necesidades, situaciones de interés que les permita esa motivación para la investigación, tanto documental como de elementos, pueden ser metodológicos, herramientas para acercarse a esa realidad, acercarse un poco más, lo que ya hay escrito, lo que ya en el campo se ha producido al respecto, pero siempre con un referente. Son elementos que a mí me parecen importantes. También muchas veces los alumnos no logran concluir su tesis porque se les regresan los borradores, se les regresan constantemente, a veces por palabras, muchas veces también tienen el problema de la redacción o de la ortografía, que bueno, vienen arrastrando desde mucho tiempo atrás. Entonces, a lo mejor una estrategia puede ser ir haciendo sugerencias de estructura, de qué huequitos vamos viendo ya en la redacción de evidencias, en la redacción de capitulado, ir viendo esos huequitos, irles haciendo esas observaciones y a lo mejor una u otra corrección ortográfica, de redacción, de tal manera que ellos, conforme van haciendo su redacción, van haciendo su informe, su capitulado, ellos van aprendiendo. Por ejemplo, la acentuación, ¿no? de las palabras agudas, que son siempre las que les falta mucho el acento ortográfico. Si se les hacen una o dos, aunque vemos que hay muchas, una o dos, pero de tal manera que no vean que, híjole, no, yo no sé escribir de plano, mejor no hago nada. Les vamos haciendo ciertos señalamientos y a la siguiente ellos mismos ya traen como claro que hay que revisar las palabras agudas o que hay que hacer una redacción de tal o cual forma, o la forma de citar fuentes, hacer citas textuales, etcétera. Eso se va haciendo poco a poco y ellos van a ir aprendiendo un poco más. Son algunas cosas que podría decir, habría muchas otras más. Maestro Gutiérrez Castillo, hay varias inquietudes
Irene Cerón solicitó la palabra. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Hola. Fuerte y claro. Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, yo soy orgullosamente egresada de la UACM, ¿sí? Entonces, fui de las primeras generaciones y pues mi pregunta es si todavía se piden los trabajos a lo largo de la carrera precisamente con temas de investigación, porque en mi formación, que fue 2004-2008, yo seguí desde el taller de conocimiento. Desde ese fue el primer pinino que hice en investigación, ¿sí? Y entonces a lo largo de la carrera, siempre en todas las asignaturas, se pedía un escrito con un tema de investigación estructurado, pues claro, no con todo el rigor de una tesis, pero sí con la metodología apropiada y con el sustento teórico también apropiado. Entonces mi pregunta va por ahí porque escuché que alguna maestra dijo que pues no pueden emprender la formulación de una tesis porque no tienen la formación suficiente a lo largo de la carrera. Mi pregunta nada más es si sigue existiendo ese modelo de evaluación de trabajos de investigación donde uno asiste incluso a archivo, ¿no? Bueno, en mi caso, que era historia, pues asistía yo a archivo para hacer la investigación correspondiente. Esa es mi duda, nada más mi curiosidad. Muchas gracias. También en el chat escribieron, por ejemplo, Alejandro dice, ¿podría explicar un poco más cómo es que los comités de titulación pueden convertirse en algún tipo de obstáculo en la investigación, dado que no suelen dar seguimiento al trabajo de tesis? También Abel Villarreal dice, hola, quisiera hacer un comentario sobre el tema que desecha el director y que acaba de mencionar el ponente. Sería por el momento todo. También hay una mano levantada de Patricia Bermúdez. Perdón, la última, ¿me la podría repetir? Sí, dice, quisiera hacer un comentario, Isabel Villarreal, sobre el tema que desecha el director y que acaba de mencionar el ponente. Si desea hacer un poquito más para que podamos comprender mejor, se lo vamos a agradecer a Abel. Quisiera escribir un poquito más sobre a qué es lo que le interesa. Nada más que no sé si sigo yo o sigue otra persona. A ver. Adelante, adelante. También tenemos okay. la mano levantada de Patricia Bermúdez, pero adelante, por favor. Bueno, voy a tratar de ser muy breve para que se pueda continuar con la temática en la próxima sesión. Usted mencionaba que a veces los profesores solemos ser muy duros o no medimos el impacto de nuestras palabras cuando vienen los alumnos y nos proponen ciertos temas. Este es un factor que se ha convertido en un factor de peso ahí en la universidad, en la Autónoma de la Ciudad de México, y que se ha vuelto un desmotivante o un factor que provoca el abandono de las tesis, de los trabajos recepcionales. ¿Por qué razón? Porque cada profesor entiende el proceso de tesis de una manera totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, puede haber un protocolo de investigación trabajado durante 1 año y medio, pero en el momento en que llega con otro profesor, dice, bueno, vamos a cambiarle el objeto, vamos a cambiar la unidad de análisis, vamos a cambiar el tiempo y el espacio. Pues ya es otro tema. Y hay que volver a empezar de cero. Es más común de lo que nos podemos imaginar. O, por ejemplo, este tema ya está suficientemente abordado, o sea, ¿para qué lo vas a tratar tú? Bueno, está suficientemente abordado para el profesor, pero no para el alumno. Para el alumno es nuevo, ¿no? Entonces, para no extenderme mucho, el caso, o sea, los profesores somos parte del problema, solo que nos estamos centrando en todas las debilidades o las deficiencias que tienen los estudiantes, que esa es otra temática. Pero
falta comunicación entre nosotros como profesores para llegar a consensos acerca de lo que es una tesis, qué puede ser un tema viable, qué no puede ser un tema viable, y sobre todo en que a veces se nos cierra el mundo con la metodología. Si viene un alumno y propone un estudio cuantitativo y el profesor es de metodología cualitativa, pues le desecha el proyecto, ¿no? Siendo que no está equivocado. Si alguien dice un tema ya está suficientemente explorado, pues hay 1000 ángulos de dónde observar el tema, pero inmediatamente el profesor lo que hace es desechar el tema del alumno. Si alguien, por ejemplo, dice, bueno, tu tema está demasiado extenso, vamos a reducirlo lo más pequeñísimo que se pueda. Claro, pero esa es una estrategia de investigación, pero hay otras. O sea, también se pueden aumentar el número de casos disminuyendo las propiedades del concepto que estamos analizando. O incluso en la metodología mixta hay como 6 o 7 distintos tipos de metodología mixta, y entonces los profesores me parece que no están midiendo el impacto de sus palabras. La observación que yo he hecho y que estoy documentando ahí en la UACM es que este trato que da el director de tesis o los lectores o incluso cualquier maestro que se topan por ahí en el pasillo está teniendo un impacto negativo en los procesos de titulación y en el abandono de las tesis. Ese es un comentario que igual y lo podemos comentar en otra próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesora Patricia Bermúdez, por favor. Gracias. Respondiendo a la interrogante que hace Irene Cerón, voy a platicar el caso de Casa Libertad, sobre todo en ciclo básico. Sí seguimos realizando trabajos para cada uno de los cursos, desde integración hasta ciclo básico. No podría hablar ahorita por ciclo superior. Sin embargo, empleamos ya una estrategia, a lo mejor la dinámica del plantel, que es más pequeño, nos lo permite. Resulta que los estudiantes tenían que estructurar algún trabajo de estudios sociales, de cultura, científica y humanística y de lenguaje y pensamiento. Pareciera que eran trabajos completamente diferentes que no tenían relación entre sí. ¿Qué estrategia hemos aplicado y nos funciona? Por ejemplo, en lenguaje 3 se ve argumentación. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ese trabajo de estudios sociales y de cultura científica se vuelve uno solo y tiene que tener esos elementos aplicados de la argumentación vistos en lenguaje y pensamiento y viceversa, ¿no? Hacemos un trabajo entre las 3 academias para generar un solo producto de investigación enriquecido a partir de 3 elementos, ¿no? Eso no solamente nos permite que sea un trabajo, un ensayo, por ejemplo, argumentativo, que aborde temáticas diferentes y trabajado a partir de las 3 perspectivas y apoyo de los 3 docentes que estén dando el curso. Espero que eso responda un poco la pregunta. Otra estrategia que nos ha funcionado, porque pareciera que, por ejemplo, en el caso de la UACM, existe un director, pero también están los lectores. Y de pronto el estudiante, pues tiene 3 versiones y 3 opiniones diferentes que pueden chocar las 3 entre sí. Y se vuelve un caos porque mientras que el asesor le dice determinadas observaciones al estudiante, los otros 2 lectores le hacen más observaciones que pueden incluso chocar con lo que dice el asesor, ¿no? Entonces, también la comunicación en ese aspecto es importante. Trabajar de manera constante, no solamente con los tesistas, sino también con los colegas que estén fungiendo como lectores. Otra estrategia que ha funcionado es efectivamente dedicarle, como dice el doctor Luis Alfredo, dedicarles las primeras sesiones tiempo a los estudiantes, sentarnos con ellos, ir leyendo a la par con ellos el texto, si no de forma presencial, pues virtual,
ir viendo en conjunto el texto e irle diciendo, a ver, aquí, ¿qué me quieres decir? Ah, lo estás redactando de tal manera. Velo modificando así. Ser la primera guía, incluso hasta en la ortografía, incluso hasta en el contenido, y eso efectivamente le va dando al estudiante esas habilidades para después ir siendo más autónomo y corrigiendo su texto. Cuando nos damos cuenta, el estudiante llega a una revisión ya aplicando esas habilidades desarrolladas en las primeras asesorías o en el primer encuentro con ellos directamente y a la par con sus textos. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Pues yo nada más aclararía un poco lo de los comités. Funciona mucho que se vaya invitando. Por ejemplo, si yo estoy asesorando una tesis, yo vaya invitando a algunos profesores a ser lectores. Hay dos formas. Una es, digamos, muy informal, o la otra podría ser más formalizada, pero eso ya tiene que ver con organización institucional. Por ejemplo, en el caso de la UPN, lo que hacemos son, les llamamos opciones de campo en la tercera fase, o sea, en los séptimo y octavo semestre, se hacen opciones de campo en donde 5 profesores les damos las últimas 10 materias de su formación y vamos encaminándolos a través de sus prácticas profesionales a la realización de una investigación. Entonces, estos 5 profesores ya somos parte, digamos, del comité lector. Obviamente no siempre quedan todos, porque la comisión de titulación va designando a quienes se va a poner, pero el director de tesis hace la sugerencia de algunos de estos 5, pueden ser 2 o 3, y ya la comisión de tesis puede hacer las otras designaciones. Normalmente, bueno, acá en la institución tenemos 4 sugerencias de lectores. Entonces, como les digo, se pueden ir invitando de manera informal a algunos profesores a que se vaya leyendo al alumno ya con un avance, pues más o menos sustancial, o casi desde el principio, si se quiere, de los proyectos de investigación, de tal manera que estos lectores vayan siguiendo, vayan dándole seguimiento al trabajo, a la investigación de los alumnos o de los tesistas, y al final sepan hacia dónde van y obviamente vayan dando sugerencias desde un principio y no al final, que como dice el profesor Abel, al final te la cambian toda. O sea, quieren otra investigación, quieren cambiar la metodología o la modalidad de titulación. Entonces, la idea de generar comités, digamos, de acompañamiento previo o temprano, es que vayan leyendo conforme se va construyendo la investigación. Y la otra cuestión de la rigurosidad, pues sí, efectivamente, fuimos formados en ese planteamiento de que la investigación es un campo altamente especializado y por lo tanto debe ser muy riguroso la revisión. Y sí, lo debe de ser, pero yo creo que el trato, como dice el profesor Abel, el trato es lo que debe cuidarse, porque si lo que queremos es que nuestros alumnos se titulen, pues los tenemos que habilitar, o sea, tenemos que hacer que desarrollen, ponerlos en condiciones para que desarrollen sus habilidades, sus actitudes y los procedimientos que va a realizar para su investigación. Y obviamente eso es sin desmotivarlos. Y si se les da un maltrato, obviamente que cualquiera se desmotiva. Entonces, ese sería un poco el planteamiento que yo podría hacer. Y creo que pues ya más o menos se han clarificado aquí las preguntas y las participaciones. Maestro Marco, me parece que hasta aquí, ¿verdad? Así es, profesor. Muchas gracias, profesor Luis Alfredo Gutiérrez Castillo, por su participación, sus conocimientos, su extraordinaria disposición para dialogar con todos y todos, y por facilitar
esta etapa del proceso de investigación científica de manera pues tan concreta y tan amena. A todas y a todos también les agradecemos su participación. Solo nos resta convocarlos a que no se pierdan la retransmisión el próximo viernes 24 de febrero a la 1 de la tarde para revivir la dinámica de participación de este día. También contaremos con la participación de asesores que van a atender sus inquietudes, sus sugerencias, su debate. Estamos para servirles. Los esperamos. Y por último, doctora Fernández, sigue ahí. Solamente agradecer, por supuesto, a todos los participantes, invitarlos a esta retransmisión y invitarlos también a que participen porque se hace un diálogo interesante como el que pasó el viernes pasado con la discusión al estar escuchando de nuevo al doctor Antonio Carrillo. Entonces participen con sus inquietudes para que se haga un verdadero diálogo muy nutritivo. Aunque aquí está un errorcito, dice viernes 24 de marzo, es viernes 24 de febrero a la 1 de la tarde, de 1 a 2:30, por el mismo Zoom y con el mismo código de acceso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Profesor Castillo, gracias, mil gracias. Hasta luego. Hasta pronto.